Hola, bienvenidos a otra nueva clase online de MC Electronics. En este caso continuaremos con la segunda parte de nuestro curso de C18. Mi nombre es Andrés Raúl Bruno Sarabia y yo les doy la bienvenida y los guiaré en esta clase. En la clase anterior habíamos visto los lineamientos generales del C18 e incluso habíamos visto algunos programas elementales. En este caso profundizaremos un poco más sobre las características del lenguaje. Una de ellas es su runtime, en este caso un pequeño programita que se carga dentro de un área de memoria muy pequeño y que va a cumplir con la misión básica de inicializar nuestras variables del sistema y entregarle el control a nuestro programa. Veremos los distintos modelos de memoria y cómo configurar estos modelos dentro de C18. Veremos cómo usar también las directivas pragma, cómo leer y escribir registros y cómo leer y escribir los pines IO. Veremos también un programa para hacer un contador de display de 7 segmentos, ¿sí? En 2 dígitos. Bueno, comencemos entonces por describir el runtime de C. En este caso vamos a explicar primero que el runtime funciona asociado con un archivo denominado linker. El archivo linker script nos permite dividir básicamente la memoria de programa y la memoria de datos en secciones. Se pueden crear secciones para datos sin inicializar y secciones para datos inicializados, es decir, en estas secciones donde uno puede configurar dónde comienza y dónde termina cada una de estas secciones de memoria RAM o de memoria de programa, según la sección que se elija. Nosotros limitamos la cantidad de variables que se van a almacenar. También podemos crear una sección específica para el stack, que generalmente utiliza el C para los almacenamientos momentáneos, cuando se crean funciones, ¿sí? O en transferencias internas entre subrutinas internas que permiten configurar y armar cada una de las funciones. Estos archivos linker script entonces van a crear un archivo objeto que termina con la letra O, y uno puede crear, aparte de las que ya vienen de fábrica, sus propias secciones. El startup es un programita de algunas líneas que básicamente lo que hace es llevar a cero todas las variables que pertenezcan a nuestro código y que no hayan sido inicializadas, crear básicamente estos espacios de memoria para el stack y las regiones de memoria de datos que van a existir en memoria de programa y que luego transferiremos hacia la memoria RAM, y luego hará un salto a nuestro programa principal para poder comenzar el mismo. Entonces las funciones que básicamente va a tener el startup son las de inicializar básicamente el stack pointer o el puntero para poder almacenar las distintas llamadas a las distintas funciones y controlar inclusive el salvado en las interrupciones, y crear también un puntero para
almacenamiento de datos en punto flotante. Para ambos casos se utilizan los registros FSR1 y FSR2, es decir, que el acceso a estas áreas se va a hacer de forma lineal en la memoria RAM, ya que estos punteros, recordemos que podían barrerla completamente. Finalmente va a transferirle el control a nuestra función principal y va a inicializar todos aquellos datos que nosotros no hayamos inicializado dentro de nuestra variable. El startup utiliza una serie de archivos que se denominan C018. Puede ser el tipo I o el tipo E o el tipo Z, dependiendo si los datos se hayan inicializado o no, es decir, si las variables se hayan inicializado o no, o si estemos trabajando nosotros con memoria extendida o con la memoria embebida en el mismo microcontrolador. Esta selección la hace automáticamente el compilador, dependiendo del modo en el cual estemos trabajando. Para que esto funcione de forma correcta, en las versiones antiguas del C18 debíamos adicionarle nosotros el tipo de archivo linker script que estuviéramos utilizando, dependiendo cómo trabajásemos nosotros con el programa y aparte con el modo en el cual estemos trabajando en el MPLAB. Esto es, si por ejemplo estamos usando el debugger o si simplemente estamos trabajando programando nuestro microcontrolador sin usar la función de debugging, ¿no? Uno, si quiere, puede modificar el archivo del startup ingresando al linker script y modificando las distintas secciones que van a existir. Básicamente hay tres tipos de archivos de startup que se van a adjuntar a nuestro proyecto y que se denominan el C018i, el C018iz y el C018, dependiendo si estamos trabajando con secciones de datos inicializadas o sin inicializar, o si simplemente son del tipo sin inicializar, o si trabajamos en el caso de tener una memoria externa de programa en el modo extendido. A los archivos anteriores se nos añadirá el archivo indicado con --e. Estos archivos son invocados automáticamente en el mismo proceso de linkeado. Podemos ver nosotros en la siguiente filmina donde se encuentran ubicados. En este caso, por ejemplo, si estamos trabajando con el C18, bueno, dentro de la carpeta Startup tendremos una para el modo extendido y otra para el modo tradicional. Veamos ahora los modelos de memoria y cómo podemos localizar los objetos según el modelo de memoria que estemos trabajando. Básicamente C18 tiene dos posibilidades para la memoria de programa. Podemos trabajar con la memoria de programa de forma interna, es decir, la que ya viene embebida, o la memoria embebida más una memoria de programa externa. A este modo se lo llama modo extendido. El modelo de memoria de programa utilizado para programas que son menores a 64K es el small, mientras que
para programas mayores a esta capacidad debemos indicarlo como large. En el caso de la memoria de datos, cuando los datos que nosotros vamos a trabajar van a ocupar menos de 128 bytes, también deberemos usar el modelo small, mientras que cuando queremos más de 128 datos, el modelo indicado será el large. Esto también define los tipos de punteros. Cuando uno va a acceder a través de punteros a distintos registros o áreas de memoria, de programa o de dato, el puntero tiene un tamaño definido. En el caso de trabajar con la opción small en el proyecto, nuestros punteros serán de 16 bits, mientras que en el caso del modelo large el puntero puede llegar a 24 bits. Uno puede sobreescribir el modelo seleccionado en el proyecto mediante los calificadores near y far. El modelo de memoria pequeño, ¿sí?, es el modelo que viene por default. En este caso, respecto a la memoria RAM, solamente existe el banco virtual, aquel que se arma con los primeros 128 posiciones de el banco 0 y las últimas 128 posiciones del banco 15. Este modelo no requiere cambios de banco, lo cual me permite tener un acceso más rápido a estos datos y al mismo tiempo crear un código más pequeño. Sin embargo, este modelo va a causar algunos mensajes, sobre todo cuando se usan las librerías, que van a aparecer en el proceso de compilado. El modelo grande de memoria o el modelo FAR utiliza para acceder a la información que se encuentra dentro de la memoria RAM el Bank Select Register, que permite acceder a los distintos bancos, ya que este modelo nos permite tener más de 256 posiciones de memoria. En este caso, los datos se pueden encontrar en cualquier dato, en cualquier banco, es decir, podemos acceder a cualquiera de ellos. En este caso sí podemos cambiar de banco y se usa de forma invisible al programador el BSR. Para poder trabajar con este modelo tenemos que especificar los datos con el modificador FAR. Casi todas las librerías que tiene Microchip para el manejo de periféricos en general vienen por default con este modelo. Cuando trabajamos con la memoria de programa, el modelo pequeño nos define entonces un modelo de 64K como máximo, y los punteros para poder acceder tanto a la ROM como a la memoria RAM serán de 16 bits. Cuando usamos el modelo largo o grande de la memoria de programa, en este caso tenemos toda la capacidad de direccionamiento que nos permite el contador de programa, y al mismo tiempo el puntero para la memoria de programa queda definido como en 24 bits. El puntero de la memoria RAM queda en 16. El modelo de memoria se puede modificar dentro de lo que es las opciones del project. En el caso de estar trabajando ya, si ustedes han optado con el nuevo MPLAB X, pueden modificarlo desde el Memory Model. Acá nosotros les indicamos cómo hacer la modificación. Fíjense que en pantalla, en este caso, editamos las propiedades del proyecto,
vamos a modelo de memoria y allí seteamos el modelo que usaremos para el código y el modelo que utilizaremos para los datos. Tenemos que tener cuidado con el modelo de memoria que estemos utilizando, ya que si está mal indicado, esto nos puede crear errores en el proceso de linkeado, es decir, que no se va a generar el archivo .exe. A veces uno en el programa debe cambiar el modelo de memoria y eso se puede hacer sobreescribiendo, ¿sí?, el modelo utilizando justamente las directivas NIR y FAR. Para entonces poder modificar estos modelos tenemos una serie de trucos que aconsejamos, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos pasar a un modelo pequeño de datos. En este caso se usarán todas las variables en el modo access bank. Si las variables no entran en el espacio NIR, si en el espacio que nosotros hayamos definido, lo que haremos será de pasar alguna de esas variables al modelo tipo FAR. ¿Sí? Si estamos trabajando con el modelo grande, lo que sugerimos nosotros es de que usted compile algunos modelos de forma individual, es decir, algunos módulos los compilemos individualmente y entonces después los añadamos al proyecto de forma independiente, ¿no? Nosotros podemos aplicar este modelo usando las librerías. En el caso de las librerías, bueno, habrá que verificar cuál es el modelo apropiado para cada una. Esto se conmutará incluyendo dentro de nuestro código las directivas NIR y FAR. Podemos ver un ejemplo en la siguiente diapositiva donde inclusive hemos modificado un puntero que me permite trabajar con la librería que escribe un string dentro del LSD. Es una de las librerías que más utiliza justamente por default el modelo FAR y luego pasamos al modelo NIR. Generalmente cuando esto se compila nos aparece un mensaje. Si redeclaramos el puntero como se los estamos indicando aquí en pantalla, entonces dicho mensaje ya no aparecerá más. El siguiente es otro ejemplo. En este caso usamos un modelo pequeño. También si trabajando dentro de lo que es el modelo grande queremos usar el modelo pequeño, deberemos redireccionar el puntero. Aquí les indicamos cómo hacerlo. Vamos a ver ahora cómo sobreescribimos entonces y cambiamos los modelos dentro de nuestro código, para lo cual utilizaremos la directiva pragma. La directiva pragma me permite a mí primero crear una sección de código dentro de mi código. Las secciones pueden ser del tipo udata, idata, el udata access, el idata access. Podemos crear también un modelo de datos dentro de lo que va a ser la memoria del programa. En este caso utilizaremos la directiva rom data y crear una sección de código distinta donde nosotros indiquemos, bueno, que tal función se colocará en tal posición de la memoria. En este caso usaremos el code. Estas secciones se añaden seguidamente
a la directiva pragma y cada sección tendrá un nombre y a continuación del nombre y seguido por el igual colocaremos la dirección. En el caso de la dirección inicial. La directiva pragma básicamente le va a decir al linker dónde debe almacenar las variables que se encuentran a continuación. ¿Sí? En el caso de usar la directiva NIR, lo que le vamos a decir al compilador es que no debe generar una instrucción para cambios de banco. De esta forma el acceso se hace más eficiente, se reduce bastante el código. Vemos un ejemplo. Fíjense que creamos con la directiva pragma una sección nuestra que hemos llamado mi section y a partir de allí definimos las distintas variables utilizando el modelo cercano, el NIR. En este caso, usando este modelo, recordemos que trabajamos con el modo access, es decir, que solamente tenemos disponibles 128 registros para almacenar nuestros datos y habrá otros 128 registros para el almacenamiento de los datos que controlan al sistema, es decir, los registros de funciones especiales. Nosotros también podemos crear secciones de datos del tipo access. Vemos un ejemplo. En este caso ponemos pragma y data access y a continuación el nombre de mi sección y luego colocaremos cada uno de nuestros datos inicializándolos. Cuando queremos trabajar con variables con el modelo de memoria lejano o el FAR, deberemos colocar por delante de la declaración de la variable la palabra FAR. En este caso, cuando el compilador detecta esto, activa automáticamente el acceso a través del Bank Select Register. Este modelo me va a permitir a mí entonces llegar a cualquier dato ubicado en cualquier banco, ya que el direccionamiento se va a hacer a través del registro BSR. Si yo ahora quiero crear, por ejemplo, una sección de datos, pero dentro de la memoria de programa, la variable deberá ser inicializada con la palabra ROM por delante. En este caso, por ejemplo, hemos creado una variable X del tipo int dentro de la memoria ROM que va a ser inicializada con el valor 320 y también creamos una matriz o un vector del tipo char que lo llamamos A y que le damos también una serie de caracteres para inicializarlo, y esto también se crea dentro de la memoria ROM. Cuando trabajamos con la memoria ROM, el sistema va a acceder tanto para la lectura como para la escritura las instrucciones de acceso por tabla, lo cual incrementa el tamaño del código y aletar del acceso, ya que como estamos escribiendo o leyendo datos desde la memoria de programa, el acceso para escritura es más lento, ya que es una memoria del tipo no volátil. Si yo ahora quiero almacenar estos datos en una región determinada de la memoria y no que la elija el linker, deberemos colocar al lado de la sección que creamos nosotros la dirección inicial. Podemos ver un ejemplo y podemos inclusive almacenar datos en memoria e cuadrado prom
en este caso también especificaremos con la directiva pragma que se trata de un dato en ROM, pero en vez de almacenarse dentro de la memoria del programa, es decir, en el code, en este caso se almacenará en eedata-scn. Si yo voy a leer datos, bueno, estos datos se leerán de forma directa. Yo lo que tendré que hacer previamente es cargar el registro de direcciones y luego leer el registro eedata para poder leer los datos desde la memoria e²prom. Si lo que nosotros vamos a hacer es escribir un dato dentro de esta memoria, dicho dato deberá ser almacenado como se realiza convencionalmente, cargando el registro de direcciones, cargando el registro de datos y luego preparando el registro bomba interno que tiene para la grabación de la memoria EEPROM, escribiendo un dato tras otro. En el registro EE2 escribiremos 55AA, lo cual me permite cargar el registro bomba, y a partir de allí entonces activaremos el bit WR, que me permitirá escribir la memoria e²prom con el dato que habíamos cargado en eedata y según la dirección que le hayamos pasado. Este dato será almacenado y bueno, nos quedaremos luego chequeando si el proceso de escritura ha finalizado mediante la lectura del flag que determina que justamente ha finalizado el proceso de escritura en e²prom. Estas secciones de datos se pueden también crear dentro de la memoria RAM. Yo puedo crear una sección específica, la cual crearé, por ejemplo, supónganse sin inicializar. En este caso pondremos pragma udata, el nombre de mi sección y la dirección, y a continuación todas las variables que formen parte de esa sección. Lo mismo podemos hacer si yo quiero almacenar una sección de código específica, es decir, si yo quiero almacenar una función en una dirección específica, colocaremos allí la directiva pragma code y a continuación mi código, donde mi código corresponderá básicamente al nombre que hayamos elegido para la sección y la dirección. Abajo colocaremos entonces ya directamente nuestra función, es decir, la que queremos almacenar en esa dirección. Vamos a ver entonces un ejercicio para que podamos aplicar lo que hemos aprendido. En este caso abriremos nuestro MPLAB, iremos a Project. Nosotros, para ahorrar tiempo, ya lo tenemos prearmado. Veremos nuestro contador. Observen que, bueno, en nuestro sistema ya tenemos conectado nuestro PDX, es decir, nuestro programador por USB, compatible con el PIC2, y el sistema, bueno, ya automáticamente lo ha leído. Observen que he encontrado que tiene el PIC18 F4520. Observen que en la parte inferior de la pantalla podemos ver que el PIC seleccionado si es el 4520 y que he encontrado el PIC2. Bueno, lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿sí?, es nuestro código. Básicamente lo que vamos a hacer es escribir en el
display de 7 segmentos. Esta es nuestra pantalla donde podemos ver aquí con nuestra camarita los displays. Estos displays utilizan 3 transistores para hacer el multiplexado. Están conectados al puerto B y utilizan el puerto A para multiplexar la información que escribimos sobre ellos. Utilizamos en este caso un microcontrolador PIC18F4520 y la placa de entrenamiento es la Student Advance. Yendo al código, entonces arrancamos el mismo con la directiva include, donde incluimos nosotros el archivo de cabecera genérico que tiene Microchip, el cual invocará el archivo que corresponde, en este caso el P18F4520, y que lo lee para saberlo del dispositivo que nosotros hayamos seleccionado en el proceso de creación del proyecto. Lo que hace este archivo es leer cuál es el PIC18 que tengamos seteado y conforme a eso buscará dentro de los distintos include el que corresponde y lo incluirá dentro de nuestro código. Esto se hace en el proceso de compilado. Otro archivo que vamos a incluir es una librería prehecha que trae Microchip, que es la de los delays, ¿sí? En este caso hay varios delays que se crean. Nosotros tenemos que estamos usando básicamente un KTCI, es decir, que nos permite generar 1000 ciclos de máquina, y después mediante la directiva pragma seteamos los distintos fusibles de configuración. En este caso seteamos el oscilador, lo tenemos con un cristal estándar, y le indicamos que tanto el Power Up Timer, es decir, el temporizador de arranque, como el Watchdog y el LVP se encuentran en off. Y entonces definimos nosotros una serie de etiquetas propias. A una la denominamos pulsador, que es la que nos va a permitir colocar los pulsos de entrada. Este pulsador está conectado al port A, el bit RA2, y después definimos las etiquetas que usaremos para poder hacer el multiplexado del display. Tenemos 3 etiquetas, uno para la unidad, otro para la decena y otro que nos permite enviar el negativo, es decir, la masa, tanto al display de unidad como al display de decena, ya que estos displays son de cátodo común. Tenemos una función prototipo creada por nosotros. Cuando nosotros creamos funciones prototipo, y estas funciones se encuentran después de la función principal, es decir, están escritas por debajo de la función principal. La cabecera debe copiarse antes de la definición de variables, y en ese caso la denominamos función prototipo. Y fíjense, hemos creado una tabla. Observen que esta tabla llamada bin7seg es un vector que contiene 10 caracteres, que es la que nos va a permitir hacer la conversión de binario a 7 segmentos. Es del tipo un signet char, es decir que cada uno de los elementos va a ser de 8 bits, y se encuentra dentro de la memoria ROM, y es una tabla de constantes. Fíjense que hemos usado allí la directiva const. A continuación declaramos una variable global, la unidad, y otra más, la decena, las cuales ambos hemos inicializado en 0, y luego comienza nuestro código, el main.
abrimos el main con una llave. Lo primero que hacemos es configurar el puerto B como salida, ponemos a 0 el LAT B y luego configuramos el tris. Fíjense que en el tris A tanto RA0 como RA1 los hemos puesto en 0. Lo mismo ha ocurrido con RA3 y RA2 lo hemos configurado como entrada para poder leer el pulsador. El AD con 1 lo ponemos en 0, X0F, para poder de esta forma desconfigurar todos los puertos analógicos. Esto es fundamental, ya que como esto es un 4520 tiene 13 puertos analógicos y dichos puertos están repartidos en el puerto A, el puerto E y el puerto B. Entonces sí o sí debemos desconfigurar los puertos analógicos para poder trabajar con las entradas salidas digitales en los mismos. Creamos un bucle while infinito. Observen, ahí hemos limitado o marcado los límites que afectan a este bucle while, y dentro de esto ya arrancamos en nuestro programa. Lo primero que encontramos es una instrucción if, donde nos preguntamos básicamente si, usando la etiqueta que hemos definido arriba, el pulsador se encuentra pulsado. Observen que preguntamos si es igual a 1. Recordemos que en C, si yo quiero saber si A es igual a B, debemos poner dos veces igual. Si no, un igual solo lo que hace es asignar. En este caso A le asignaríamos el valor de B. Aquí con esto queremos preguntarnos si está pulsado. Si está pulsado, entonces directamente allí incrementaremos la variable unidad. Observen que hacemos unidad es igual a unidad más 1. Y en la siguiente línea nos preguntamos si unidad llegó a 10. Si unidad llegó a 10 la ponemos en 0 e incrementamos la decena y nos preguntamos allí si decena llegó a 10. Y si decena llegó a 10 la ponemos en 0. A continuación lo que hacemos es llamar a la función display. Esto es como un llamado a su rutina para aquellos que han trabajado en Assembler. Es lo mismo que haber puesto un cal. Lo que hacemos básicamente con display, ahora vamos a ver, es mostrar el estado de cuenta de unidad y de decena en el display de 7 segmentos. Entonces esperamos un tiempo. Este tiempo es un tiempo para el antirrebote del pulsador y nos quedamos entonces en un enclavamiento mirando si el pulsador continúa en 1, ya que recordemos que el microcontrolador es muy rápido. Y entonces mientras dicho pulsador esté accionado, es decir, el usuario todavía no haya levantado el dedo, seguimos mostrando simplemente en el display. Quiere decir que hasta que el usuario no levante el dedo del botón, el sistema va a estar muestreando en el display el dato que se acaba de incrementar. Luego esperamos un tiempo, ¿sí? Este tiempo, bueno, es el antirrebote de salida. Y luego, ¿qué hacemos? Muestreamos. En caso de que no se haya pulsado el pulsador, entonces ¿qué ocurrirá? Simplemente muestreamos en display los datos que tiene la unidad y la decena. Vamos ahora entonces básicamente a la función display. Como tenemos que muestrear, lo primero que vamos a hacer es básicamente ponemos el habilitador de display en 1, con lo cual le vamos a entregar el potencial de masa tanto a el transistor que va a conmutar el display de unidades como al de decena. A continuación de allí vamos a pasarle a la función bin7seg el valor de la unidad. En realidad lo que estamos haciendo aquí, ¿sí?, es invocar a nuestra matriz, es decir, a nuestro vector, y lo que hacemos es
pasarle, ¿sí?, el valor de la unidad. Es decir, que si la unidad tiene 3, 4, 5, tomaremos el elemento que se encuentra en ese array. Y eso entonces lo guardaremos en el puerto B. Como yo ya tengo el valor en el puerto B de lo que acabo de decodificar de binario a 7 segmentos, entonces ahora activamos la unidad, damos un tiempo para poder ver la información, apagamos y nuevamente guardamos en el puerto B, pero ahora el elemento que se encuentre dentro del vector, pero el puntero será indicado por la decena. A continuación habilitamos la decena, es decir, ponemos en 1 el transitor, damos un tiempo para poderlo mostrar en pantalla, luego lo ponemos a 0 y finalmente desactivamos el display. El truco en este caso, el secreto, es haber creado entonces arriba un vector llamado bin7c que tiene 10 elementos y en cada elemento hemos colocado un número binario que corresponde con el dígito que queremos indicar. El secreto está en que hemos puesto como primer elemento el 0, como segundo elemento el 1 y así sucesivamente. De esta forma, usando directamente el valor del contador de unidad o el valor del contador de decena, podemos extraer, ¿sí?, cada uno de estos datos binarios, ¿sí?, desde la matriz y enviarla entonces al puerto B para poderla ver. Vamos a compilar entonces nuestro proyecto y lo vamos a pasar directamente al microcontrolador. A partir de ahora entonces lo que vamos a hacer es desresetearlo y vamos a mostrárselos para que lo puedan ver, ¿sí? Allí tenemos, entonces yo ahora voy a pulsar. Fíjense cómo nuestro contador va contando. ¿Ven? Ya acaba de incrementar en este caso la decena. Observen, ahí nuevamente vuelve a incrementar la decena. Bueno, y así uno podría tener con la misma mecánica varios dígitos, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí ha llegado la segunda parte. Espero que les haya gustado y los esperamos para la tercera parte. Mi nombre es Andrés Bruno Sarabia y les envío un saludo grande.